presentar lo que es el síndrome de Gett, que básicamente este síndrome lo que va a hacer es una complicación grave del embarazo que se va a caracterizar por lo que es una neuropatía severa en el embarazo, que como sus mismas siglas lo dicen va a presentar lo que es hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y lo que es la trombocitopenia. En este caso en la hemólisis vamos a encontrar lo que es la LDH elevada mayor a 600 y también vamos a encontrar elevación de enzimas hepáticas donde vamos a encontrar la aminotransferasa y la... ¿Qué es IU? ¿Dónde dice eso? No, IU sobre litro. Que son mayor a 600. Unidades que... International Units, ¿no? Yeah. Y en las enzimas hepáticas la aminotransferasa elevada mayor a 72. Y la trombocitopenia que vamos a encontrar las plaquetas de menor a 100.000. Y bueno, en este caso hemos puesto una tabla con respecto a una clasificación de MCP, donde vamos a encontrar clase 1, 2 y 3 en el caso del síndrome de Gett, donde la clase 1 va a ser la más grave ya que va a tener primero 50.000 plaquetas, las elevación de enzimas hepáticas mayor a 70 y la carcinogenosa mayor a 60. En el caso de la clase 2, bueno, va a ser un poco más elevado, sin embargo va a ser igual para, en este caso, la embarazo. Las plaquetas van a estar de 50.000 a 100.000, igual las enzimas hepáticas mayor a 70, la LDH igual mayor a 600 y en el caso, en la clase 3 va a estar de 100.000 a 150.000, las enzimas hepáticas a mayor a 40 y la LDH mayor a 600. En este caso la plaqueta lo que va a indicar es básicamente que hay sangrado, un consumo de plaquetas, las enzimas hepáticas básicamente son liberadas por los hepatocitos que están dañados y la carcinogenosa es lo que va a confirmar en este caso lo que es la hemólisis. En el caso de los factores de riesgo vamos a tener hipertensión, diabetes mellitus, obesidad materna y bueno, la preeclampsia. En el caso de lo que es la hipertensión vamos a tener que va a haber un daño endotelial y ese daño endotelial lo que va a generar es la endotelina 1 que es un vasoconstrictor potente. Entonces al haber esto va a haber menos óxido nítrico y este óxido nítrico va a perjudicar ya que no va a haber una invasión profiláctica. En el caso de diabetes mellitus 1 va a haber producción de AGEs, por lo que va a haber mayor aumento de ROS, NFKB que va a producir citoquinas inflamatorias. FKB. Le que va a provocar inflamación. En el caso de la obesidad vamos a encontrar las adipoquinas inflamatorias, donde bueno, vamos a tener lo que es factor tumoral alfa, interleuquina 6 que va a provocar exceso oxidativo y bueno, va a haber una disminución de lo que también es el oxidativo que también es importante, que lo van a explicar luego en la parte. La materna y bueno, en la preeclampsia que también es popular, luego lo voy a explicar por supuesto. Ahora seguimos con ¿Por qué es LDH? más que nada porque va a haber hemólisis. La quita de cirujanas. ¿Y por qué en hemólisis aumenta el lactato de hidrógeno? Porque eso es lo que básicamente va a estar dentro de los eritrocitos y esto es lo que va a indicar que va a haber como un hipoxis. Y si fuera una necrosis hepática también aumenta la LDH. ¿Y por qué es diferente? ¿Qué es el lactato deshidrogenado? Es una enzima. Y el eritrocito predominantemente hace glicólisis anaeróbica, ¿no es cierto? Sí. Con producción de lactato, a diferencia de otros tejidos. Bien. Ahora seguimos con la fisiopatología. Tenemos que en una presentación normal en el primer trimestre las células de citoplasma van a invadir la decidua dirigiéndose a lo que son las arterias espirales para hacer una remodelación en la cual se va a hacer como que el músculo liso que hay a un material fibrinoide con la finalidad de que se logre una menor resistencia, un mayor calibre y que no respondan a la vasoconstricción, para que la sangre pueda fluir con un buen flujo, con una menor presión y con un correcto aporte de oxígeno, llevándonos a una presentación adecuada. Por
el contrario, cuando no se logra esto, la remodelación queda incompleta y sigue siendo una arteria estrecha con mayor resistencia y que tiene aún su músculo liso, que por lo tanto puede responder a estímulos de vasoconstricción, generando lo que es que se mantenga este aumento de resistencia, un menor flujo y que conforme pase el embarazo, cuando la demanda fetal aumente junto con esta mayor resistencia, se lleve a lo que es una hipoxia de la placenta. Entonces, cuando sucede esta hipoxia, se van a liberar lo que son los elementos, ¿no? Cuando el HIF-1 alfa, por ejemplo, que va a estimular a la producción de citoquinas y estas asimismo provocando un estado de estrés que a su vez van a poder ocasionar, por ejemplo, daños en la mitocondria, en la membrana celular, en proteínas e incluso el ADN. Este estrés también estimula a factores antiangiogénicos como es el SFLT1, que es tipo como un receptor falso porque va a medio secuestrar lo que es el factor de crecimiento placentario y el PGF, que lo que hace es bloquear esas señales que promueven la angiogénesis. Y también la endoglobina soluble, que también hace lo mismo con el factor de crecimiento tisular. El estrés también, como ya mencioné, va a disminuir estos factores angiogénicos, también va a ocasionar un daño con la liberación de DAMS y también las citoquinas preinflamatorias que llevan al estado de inflamación. También tenemos que por su parte hay una mala adaptación inmunológica porque va a haber una menor tolerancia hacia el trofoblasto, menor T reguladoras e incluso células del sistema inmune que pueden dificultar la invasión y también activación de macrófagos, lo que lleva a un microambiente adecuado sumándose con el complemento que puede dañar a la decidua generando toda esta mala placentación. También tenemos que en conjunto todo esto lleva a lo que es a la disfunción endotelial sistémica. Como ya mencioné, van a haber disminución de los vasodilatadores como es el óxido nítrico y también como la prostaciclina, que viene siendo un antiagregante que si está disminuido va a promover la agregación. También tenemos vasoconstrictores como la endotelina 1, el tromboxano A2 y una mayor sensibilidad a lo que es la angiotensina 2, que en conjunto lleva a una vasoconstricción. El daño también va a expresar lo que es el factor tisular, que se va a unir al factor 7, activando al 10, que va a fomentar el paso de protrombina a trombina y que asimismo la trombina puede activar a otros factores de la coagulación como son el 7, 8 y 10, 11 y también la agregación plaquetaria, entre otros. Esta trombina va a pasar de fibrinógeno a fibrina, que la fibrina posteriormente va a formar lo que son los microtrombos y también lo que es el sistema de coagulación, ¿no? Y también las plaquetas que aumentan su sustancia de vasoconstricción y la agregación que empeora todavía esto y que a la larga van a disminuir por el consumo aberrante de estas mismas en la paciente. Y el daño también va a aumentar la permeabilidad, lo que provoca la extravasación de líquido y la formación de edemas. Luego, bueno, como el compañero ya mencionó, vamos a tener como resultado un daño a nivel del endotelio, lo cual nos va a dar estas tres cosas que serían la hemólisis, la lesión hepática y la trombocitopenia. Bueno, la hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos debido a que estos van a fluir a través de estos vasos que van a presentar los microtrombos y al fluir van a dañarse, va a tener un daño, un trauma mecánico que finalmente van a formar los esquistocitos. Estos esquistocitos van a ser los fragmentos de glóbulos rojos que al estar degradados van a liberar la tratodeshidrogenasa que se va a encontrar aumentada y también como hay degradación de glóbulos rojos vamos a tener hemoglobina libre, la cual luego va a ser procesada a nivel del hígado formando bilirrubina indirecta. Entonces vamos a tener valores de bilirrubina indirecta aumentada. También va a haber una disminución de la aptoglobina, ya que la aptoglobina se va a unir a la hemoglobina formando complejos. Entonces vamos a tener menor aptoglobina. El daño hepático también nos va a dar la lesión hepática, ya que va a haber la presencia Esta anemia hemolítica, de acuerdo con su fisiopatología, ¿cómo lo podríamos clasificar? De acuerdo con su fisiopatología. Porque la estás clasificando como por sus constantes corpusculares. Ese es el diagnóstico anatómico patológico. Anemia hemolítica microangiopática.
o bueno, el diagnóstico clínico, ¿no? Pero de acuerdo con su fisiopatología, las anemias se dividen en dos, ¿se acuerdan? Esta es una de ellas, ¿no? Claro está. ¿No? Porque de acuerdo por las constantes corpusculares, ¿no? Tenemos normocítica, microcítica, ¿no? Por su fisiopatología, y es mucho más fácil de recordar, tenemos dos tipos. ¿Y cómo me doy cuenta? Por la presencia de una célula en el examen de laboratorio, en el hemograma. Son los reticulocitos. Entonces las anemias se dividen en dos, ¿no? Las regenerativas y las hiporregenerativas. En este caso, ¿cuál sería? Hipo, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Regenerativa, hipo. ¿Cuál sería? ¿Es una anemia aguda o es una anemia crónica? Aguda, ¿no? Entonces, y hay destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Hemólisis intravascular. Entonces, ¿qué tipo de anemia sería? Regenerativa. ¿Por qué? Porque los reticulocitos compensan. Es una anemia aguda que es compensada. ¿Cuáles son las dos anemias que me dan que se clasifican dentro de las anemias regenerativas? Dos nomás, chicos. Todas las demás son hiporregenerativas. ¿Cuáles son las dos que son regenerativas? Es uno, las hemólisis, todas las hemólisis y las hemorragias agudas. Ellas me dan reticulocitosis. Importante. Para la vida. Así es. Continúe, por favor. Luego vamos a tener la lesión hepática, que se va a dar por la presencia de los microtrombos que van a afectar a los sinusoides hepáticos. Entonces va a haber una afectación de la microvasculatura hepática. Los sinusoides van a ser como los capilares en el hígado. Entonces va a haber una obstrucción que va a inhibir al flujo sanguíneo normal, dándonos así una lesión y una isquemia a nivel del hígado, lo cual va a hacer que los hepatocitos estén en una falta de oxígeno y luego se produzca lo que es la necrosis hepática. Y estos hepatocitos luego van a liberar a las enzimas hepáticas, que serían estas, que son las transaminasas. Consultas. La liberación de aumento de bilirrubina indirecta te puede dar ictericia, ¿no es cierto? También. Ya, pero habría coluria, o sea, ese tinte oscuro de la orina en este caso. ¿Por qué se acuerdan que inician en la ictericia se formaba coluria, ¿no es cierto? ¿Por qué se producía la coluria? No, porque es un indirecta para que Ya. ya sea o sea, la bilirrubina directa de la bilirrubina, no, Ya. Entonces, ¿qué pasaría? entonces, en este caso no, porque es un directa por la normativa. Ya. Lo dices porque en la bilirrubina indirecta no es hidrosoluble y no se... Pero ese acúmulo asociado a la lesión isquémica hepática también podría generar un acúmulo de bilirrubina directa, porque no hay una alteración en la conjugación, ¿no es cierto? También podría generar más urobilinógeno. ¿Y por qué otra razón podría tener la orina oscura? Esa hemoglobina liberada en la hemólisis, ¿a dónde se va? Podría ser una hemoglobinuria, ¿no es cierto? Con un tinte también oscuro. Bueno, en el caso de la trombocitopenia va a haber una estimulación exagerada de la coagulación, ya que se va a intentar
Bien, gracias. ¿Preguntas? Ya, perfecto, gracias chicos.